ve el maravilloso corazón, la nobleza y la integridad que tenía este hombre, este hermano de José Smith. Y Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, gracias por dedicarle tiempo a este nuevo programa de Ven, Sígueme. Soy su amigo Salvador Vázquez y está conmigo Luz María Rodríguez. ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, lista para iniciar, aprender todo lo que tenemos que aprender en estas dos secciones que podemos ver el día de hoy. Sí, de hecho tenemos las secciones 10 y 11 de Doctrina y Convenios. Es la semana correspondiente del 1 al 7 de febrero de nuestro programa de Ven, Sígueme. Así es. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, la sección se llama Para que salgas triunfante. Hoy vamos a ver una continuación. Recordemos cuando analizamos las secciones 3 y 5, yo les decía que para cerrar esta novela de las 116 páginas teníamos que analizar la sección 10 de Doctrina y Convenios, y vamos hoy a cerrar este evento que sucedió cuando se perdieron las 116 páginas con Martin Harris. Y después viene la sección 11 de Doctrina y Convenios, donde en la historia de la iglesia, al menos en el libro canonizado, aparece Hyrum Smith, el hermano del profeta, uno de los grandes personajes de la restauración y uno de los hombres más fieles en la época en la que el profeta estuvo vivo. Ok, el día de hoy también podremos hablar más adelante acerca de él, ¿no? Pero empezamos con la Doctrina y Convenios, la sección 10. Sí, ¿te parece, vamos. Salvador? Y bueno, podemos ver en esta sección donde habla acerca de estas 116 páginas que se perdieron, y que tenía, yo creo que parte de lo que Oliver Cowdery y el profeta José Smith, una de las cosas que ellos se preguntaban, ¿qué tendrían que hacer al haberse perdido estas páginas? Lo lógico sería que ellos regresaran y volvieran de nuevo a traducirlas, pero no es así. El Señor en su sabiduría les dice otras instrucciones, y esto era porque había hombres que eran hombres inicuos en aquella época y deseaban destruir a José Smith, y ellos incluso en esta parte decían, ¿no? Pues que es parte de lo que en la sección 10 ustedes podrán ver, y nosotros también ya lo hemos podido analizar, acerca de que ellos pues decían de esta manera: si José Smith volvía a traducir, pues ellos podían cambiar las palabras que él había traducido, porque si realmente él era un profeta, iban a probar si realmente él iba a escribir lo mismo que él ya había traducido, ¿no? Y había escrito. Entonces, y después decían, pero si lo hace igual, pues ellos finalmente querían destruirlo, Salvador. Entonces, sí, dice en uno de los versículos de esta sección, dice, y esto lo hacen para tratar de destruir la obra que has emprendido. Entonces, estos hombres verdaderamente querían destruir la obra al demostrar la falsedad entre lo que previamente se había traducido. Iban a cambiar las palabras para decir, esto es lo que realmente puso y no concuerda con lo que ahora estás haciendo. Iban a tratar de confundir y destruir la obra del Señor. Esta revelación 10 en el proemio, en el encabezado, dice que se recibió en abril de 1829. Recordaremos que para esta época era cuando Oliver Cowdery acaba de llegar con José, lo vimos la semana pasada, y dice que algunas partes probablemente se recibieron en el verano de 1828, que justamente por ahí del mes de junio, julio fue cuando se habrían perdido estas 116 páginas por parte de Martin Harris. Entonces, en estos lapsos de tiempo fue que se recibió esta revelación. Pero ¿qué te parece si vamos con el contenido? Sí, claro, por supuesto, vayamos ahí de una vez. Y me gustaría incluso que pudiéramos ver los primeros versículos de la sección 10, Salvador, donde aquí yo creo que podemos aprender grandes cosas, ¿no? Hay situaciones donde cada uno de nosotros presenta adversidades en la vida, o tenemos que aprender también a cómo vencer el mal, cómo poder vencer incluso a Satanás. Entonces, en los primeros versículos, aquí en esta revelación, habla un poco acerca de esto, ¿no? Que sucede aquí con José Smith. Y él dice, vamos a ver el versículo 3, si me gusta leerlo, Salvador. Sí, dice, no obstante, otra vez te es restaurado. Procura, por tanto, ser fiel y sigue hasta concluir el resto de la traducción como has empezado. ¿Qué restauró? ¿Qué fue restaurado de nuevo?
Bueno, lo que pasa es que recordemos, ¿no? Que cuando José le entrega las 116 páginas, después de que el Señor le había dicho no, y después al final le dice, haz como tú desees, ¿sí? Entonces el Señor inmediatamente, o el ángel, le quitó el Urim y Tumim, ¿sí? Entonces eso fue en el verano, y 3 semanas después, cuando se entera que Martin Harris había perdido las 116 páginas, entonces le son quitadas las planchas, los registros. Entonces José ni tenía los intérpretes, el Urim y Tumim, ni tenía las planchas. Entonces le había sido quitado el don, y habíamos sido analizado que eso era por una temporada. Ya vimos que José Smith se arrepintió. Entonces esto, el Señor le dice, otra vez te es restaurado. ¿Qué cosa? El don de poder traducir las planchas. Okay. Y de este versículo lo que a mí me gustaría recalcar es que el Señor le dice, debes de ser fiel, ¿sí? Después, en el versículo 4, me gustaría que fuéramos y lo leyéramos, dice, no corras más a prisa, ni trabajes más de lo que tus fuerzas y los medios proporcionados te permiten traducir, mas sé diligente hasta el fin. Entonces, en estos versículos, Salvador, yo puedo ver lo que el Señor le dice, que no corra más a prisa de lo que sus fuerzas le permiten. ¿Te ha sucedido alguna vez en tu vida que has corrido más a prisa? Bueno, a veces parecemos todos tener un poquito de prisa en algo, ¿no? O sea, que realmente quisiéramos que las cosas sucedieran de una u otra manera cuando nosotros queremos y de la manera en que nosotros queremos. Y ahí pareciera que vamos más a prisa incluso de lo que nuestras fuerzas nos lo permiten, ¿no? Sí. Incluso me llama la atención esta parte que el Señor le dice esto, y le dice incluso que no trabaje más de lo que sus fuerzas no lo permiten y los medios proporcionados te permitan traducir. Entonces aquí me llama la atención esta parte donde dice los medios proporcionados. ¿El Señor crees que te proporciona medios a ti o a todos nosotros? Pues mira, en la experiencia de José vemos cómo es que el Señor le prometió enviarle un escriba, y llegó Oliver, ¿no? Y cuando llega Oliver, José le dice, lo he estado esperando, porque el ángel le prometió que le iban a mandar un escriba, ¿no? Le preparó los medios, y a nosotros de la misma manera nos proporciona los medios, como dice Nefi, ¿no? Para cumplir con lo que el Señor me ha mandado. Así es. Creo que a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado medios. Lo interesante sería aprender a ver esos medios y, como dice el Señor, pues poder utilizarlos, los medios proporcionados, ir más allá, ¿no? No ir más allá de lo que ya se nos ha permitido o lo que se nos ha dado. Y una de las cosas también que podés ver aquí dice, mas sé diligente hasta el fin. O sea, le está dando otra característica, fiel, diligente hasta el fin. Y en el versículo 5, Salvador, podemos leer también. Dice, ora siempre para que salgas triunfante, ¿sí? Para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. ¿A quién tenemos que vencer? A Satanás. Y fíjate que esta parte donde Satanás había tratado de destruir la obra del Señor por medio de persuadir a Martin a enseñarle las páginas a más personas, y esto finalmente sucedió y se perdieron. Entonces, en ese contexto en el que se pierden las 116 páginas y José tiene que arrepentirse, de esto ya se habló en semanas previas. Entonces el Señor le dice primero en el versículo 3, procura, ¿sí? Procura ser fiel. Y luego le dice lo que tú ya estabas diciendo, no corras más a prisa. Los medios te son proporcionados. Y luego le dice esta parte, sé diligente hasta el fin. Hasta el fin. Y luego en el versículo 5 lo remata y le dice, ora siempre. Me hiciste meditar y reflexionar cómo cada uno de nosotros también a veces pues se nos ha restaurado un don, digamos, o algo que se nos ha dado, y a veces uno puede decir, me equivoqué, le disminuí lo que estaba teniendo este don. Entonces había cosas que a lo mejor de una manera yo tendría que el Señor me lo ha restaurado, lo tengo en mi vida, cómo trabajarlo, ¿no? Y esta parte ahorita, por eso que escuchaba, pues bueno, es cierto. ¿De qué manera? Pues de la que ya hemos mencionado. Y ese es el proceso del arrepentimiento, ¿no? Porque dice, bueno, ya te equivocaste, bueno, ahora procura ser fiel. ¿Sí? Procura ser diligente hasta el fin. Y le dice, ora siempre. Entonces, y Él nos ha proporcionado medios para poder seguir. Entonces, con base en todo esto, con esos medios que el Señor nos proporciona,
entonces podemos recuperar ese don. Digamos, un ejemplo, perdemos el don del Espíritu Santo por cualquier cosa que todos alguna vez nos hemos equivocado. ¿Sí? ¿Cómo lo recuperamos? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahora procura ser fiel, sé diligente. Yo te voy a proporcionar los medios, ora siempre. Sí. Y eso es la manera en que podemos vencer a Satanás. Podemos aprender de esta sección 10, de qué manera nosotros podemos tener los medios para poder vencer a Satanás y salir triunfantes. En esta misma sección, me gustaría que fuéramos al versículo 43. 43. Ajá, de la sección 10. No permitiré que destruyan mi obra, ¿sí? Les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo. Así es. Y es parte de lo que el Señor decía por estos hombres que mencionábamos, ¿no? De estos hombres inicuos. El Señor le dice que no va a permitir, ¿sí?, que se destruya su obra. Que su sabiduría es todavía más potente que la astucia de estos hombres. Salvador, ¿pudiste ver acerca de cuál es la diferencia de astucia y sabiduría? Fíjate que me llama la atención que el Señor habla de su sabiduría y habla de la astucia del diablo. Y establece una diferenciación. Y justamente platicaba contigo previo a sentarnos y fui a la guía de estudio de las Escrituras, ¿no? Fui a la guía de estudio de las Escrituras y en esta guía dice sobre sabiduría: la capacidad o el don de Dios de saber juzgar correctamente. Es un don de Dios y es la capacidad que Él tiene de juzgar correctamente, ¿sí? Y dice, la sabiduría se obtiene mediante la experiencia, el estudio y el seguir los consejos de Dios. Si el hombre no cuenta con la ayuda de Dios, no tiene la verdadera sabiduría, ¿sí? Entonces aquí vemos que la sabiduría es un don de Dios, ¿sí? Y es la capacidad que Él tiene de juzgar correctamente. Luego, la astucia, fui a la guía de estudio de las Escrituras y no encontré la palabra como tal, pero sí fui al diccionario también y busqué lo que es astucia y dice la cualidad de ser astuto. Y la cualidad de ser astuto dice lo siguiente, la Real Academia Española dice: hábil para engañar o evitar el engaño, o para lograr artificiosamente cualquier fin. Entonces, alguien que es astuto, alguien que tiene la capacidad de la astucia, la habilidad de la astucia, es alguien que tiene la habilidad para engañar. Dice, alguien que puede lograr artificiosamente cualquier fin. Entonces, aquí diferencia la Escritura entre el don de la sabiduría que proviene de Dios y la astucia que proviene del diablo. Y la astucia es la habilidad para engañar, mientras que la sabiduría es la capacidad para juzgar correctamente. Ya no voy a decir que soy astuta. Ya vimos dónde va. Bueno, pero entonces sí, esa es la parte que el Señor por eso dice que la sabiduría de Él es más potente, ¿sí?, que la astucia. Sí, entonces, la luz desvanece la oscuridad, ¿no? Se dice que... querer engañar a lo que tú nos compartías, a juzgar correctamente. Sí. Okay. De hecho, se dice que la oscuridad como tal no existe, ¿no? Que la oscuridad es la ausencia de luz. Y en esta sección, de hecho, Jesús le dice, yo soy la luz. Entonces, la luz, la sabiduría, siempre va a echar abajo a la oscuridad y a la astucia del diablo. Así es, y esta parte que mencionas del engaño, es lo que el Señor mencionaba o decía acerca de estos hombres inicuos. Y fíjense que a mí me parece muy interesante, porque regresándonos un poquito en estos versículos, en la sección 10, en el versículo 25, me gustaría que pudiéramos leerlo. Salvador, ¿lo puedes leer? Sí, dice, engañar y acechar para poder destruir. Y aquí, en esto no hay engaño. Está diciendo que Satanás dice eso, ¿no? Ajá. Y les dice, y así los lisonjea y les dice que no es pecado mentir para sorprender a un hombre en la mentira a fin de destruirlo. Así es. Entonces, estos hombres pensaban, lo que dice el Señor, ¿no? De esta astucia que el diablo que quería hacer con ellos era como que, a ver, no pasa nada si nosotros o ustedes mienten para poder destruir a otro hombre, que era José Smith. Entonces, en el versículo 28, fíjense lo que les dice también el Señor. De cierto te digo,
hay aquel que miente para engañar, porque supone que otro miente para engañar, porque no se exime a tales de la justicia de Dios. Entonces, qué interesante me parece esta parte, que a veces, bueno, en esta época se vivió así, pero a veces uno puede decir, bueno, déjame digo algo para sacarle la verdad a la otra persona o ver que está mintiendo. Entonces, aquí estamos utilizando engaño con engaño para poder sacarlo. Para mentiras las mías. Algo así, ¿verdad? Entonces, pero uno, fíjense lo que podemos aprender, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque dije, cierto, ¿no? Hay aquel hombre que miente para engañar porque supone que otro miente. Entonces, a veces nos ha sucedido así. Ay, bueno, en el trabajo, en la casa o donde quieran, con los amigos. Es que yo creo que están mintiendo. Mira, déjame le digo una mentira para a ver qué es lo que dice. Entonces, desde ahí ya no estamos viendo la sabiduría del Padre. Estamos utilizando la astucia de Satanás. Entonces, tener cuidado con esa parte. Y creo que es grande el aprendizaje que podemos ver y cómo podemos vencer a Satanás y de qué manera también podemos reconocer cuál es su astucia y qué nos está alejando de la sabiduría del Padre. Entonces, esas cosas también podríamos aprender y ver cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. Pues bueno, terminamos de ver esta sección 10 y vayamos a la sección 11. Yo creo que Salvador está así como deseoso de poder platicarnos un poco acerca de esta sección donde mencionamos si viene otro gran personaje dentro de esta gran restauración que el Señor hizo a través de José Smith. Viene Hyrum. Salvador, ¿quién es Hyrum Smith? Bueno, Hyrum Smith era uno de los hermanos del profeta. Esta revelación, antes de contestar tu pregunta, quiero hacer énfasis en que esta revelación 11 es similar a la sección 4. Cuando analizamos esa sección, dijimos que vino Joseph Smith padre y habla con su hijo Joseph hijo y le dice que él desea formar parte de la obra, ¿no? Y entonces en esta ocasión, si vamos al encabezado, dice que esta revelación se recibió para mayo de 1829. ¿Qué estaba sucediendo en mayo de 1829? Recordemos que el 5 de abril llega Oliver Cowdery y a los 2 días comienza la obra de traducción. Entonces, del 7 de abril hacia adelante se estaba llevando a cabo la obra de traducción. Es decir, ni siquiera estaba terminada este proceso de traducción, mucho menos impreso el libro de Mormón y tampoco organizada la iglesia. Entonces, bajo ese contexto viene Hyrum con su hermano a Harmony y le dice que él también desea saber la voluntad del Señor en cuanto a él, porque él desea participar en la obra que se estaba llevando a cabo. Dicho esto, ahora sí ya estoy en condiciones de responder a tu pregunta. Hyrum Smith fue el tercer hijo de la familia Smith. El primero murió al nacer, el segundo fue Alvin, quien también falleció, y el tercero fue Hyrum Smith. Hyrum nació el 9 de febrero de 1800, ¿sí? Es decir, él era 5 años mayor que José. Cuando Alvin muere, Hyrum toma un papel más relevante y de responsabilidad económica con la familia. De hecho, cuando en su lecho de muerte, Alvin le dice a Hyrum que él ahora es responsable por ayudar económicamente a la familia, y él toma esa responsabilidad pero muy, muy en serio. De hecho, hacia 1812 él muestra la nobleza de su corazón. Es un registro muy singular que escribió Lucy Mack, la mamá de José. Todos conocemos la historia donde José se enferma y está a punto de perder una pierna. Lo vemos ahí en la película de José Smith, el profeta de la restauración. Entonces, en el lecho en el que se estaba recuperando José, él necesitaba la ayuda para que alguien le estuviera apretando la pierna o bien para que estuviera ahí sosteniéndolo, cuidándolo. La que estaba haciendo esto era Lucy, pero luego Hyrum, con su singular corazón y su deseo de ayudar, él se acerca y le dice que está dispuesto a hacerlo. Y dice, su mamá escribe en la biografía de José Smith, dice que fue un joven, dice, sumamente tierno, fue amable y sumamente tierno con José. Entonces, desde entonces empieza a demostrar la característica que era. Luego crece en el seno en el que José Smith afirma la primera visión y luego la visita
de un ángel, y donde la familia Smith se sentaba y escuchaba a este joven relatar, y Hiram estuvo ahí. Hiram fue uno de los 8 testigos del libro de Mormón. Hiram fue uno de los 6 miembros originales de la entonces Iglesia de Cristo. Entonces Hiram, imagínate, yo lo veo en esta perspectiva. A veces los hermanos tendemos a sentir recelo de otro hermano. Entonces él, siendo el mayor, ver a su hermano menor teniendo este tipo de experiencias y esta cosa, Hiram siempre se mantuvo ahí firme y fiel a su hermano. Parecía con el deseo de escucharlo, ¿no? Sí. Por lo que nos comentas. Sí, y de hecho imagínate, o sea, para esta fecha que José Smith tenía, estamos hablando de 1829, José Smith acababa de cumplir 23 o 24 años, entonces Hiram, 9 años mayor, viene y le dice, a ver hermano, ¿qué es lo que el Señor quiere para mí? ¿No te habla eso de la humildad de Hiram? Sí, claro, y esta humildad y el poder también reconocer que José estaba llevando a cabo esta restauración del Evangelio. Lo reconocía, lo aceptaba como tal. De hecho, ya una vez que José termina la obra de traducción, él junto con Oliver Cowdery hizo una copia con base en la experiencia de las 116 páginas que se habían perdido. Ellos hablaron, dijeron, Oliver hace una copia completa de la obra de traducción que habían llevado a cabo, y la copia fue con la que se llevó el proceso de impresión del libro de Mormón. Y de hecho, Hiram junto con Oliver eran los responsables de llevar esas hojas, las copiaba Oliver, Hiram las llevaba ante el impresor y él se encargaba de verificar. Él estuvo supervisando de primera mano todo el tiempo el proceso de impresión del libro de Mormón. Y luego él ya se había casado, fíjate, él se casó con Jerusha Barden en 1826. Entonces ella fue su primera esposa, y luego te voy a platicar algunos de lo que ahora conocemos como llamamientos de la iglesia de Hiram. Hiram fue parte del obispado de la iglesia en Ohio. De hecho, cuando se organiza la iglesia en Nueva York, había 3 ramas en el estado de Nueva York. Una era en Palmyra, otra era en Collegeville. Él fue, digamos, como le diríamos ahora, el presidente de rama. Él fue el líder de esa rama. Entonces ya luego, cuando la iglesia se traslada de Nueva York a Ohio, en Kirtland, él fue miembro del obispado que estaba ahí. Luego él también fue miembro del primer sumo consejo de la iglesia. Imagínate, él fue patriarca de la iglesia, el segundo patriarca de la iglesia. Su padre había sido el primero. Después él fue consejero de José Smith. Él fue consejero o miembro de la primera presidencia, tal cual ahora lo es el Elder Oaks o el Elder Irene, tal cual, ¿no? Y un llamamiento o una asignación que hoy en día ya no existe. Él fue llamado en la sección 124 de Doctrina y Convenios, que es la sección más larga que existe en este canon de escritura. Él es llamado a ocupar el lugar que tenía Oliver Cowdery. ¿Cuál era el lugar que tenía Oliver Cowdery? Era el segundo elder de la iglesia. Entonces, en esta posición, él justamente estuvo involucrado en todos los hechos que dieron pauta al martirio de José en Carthage, y él fue la primera persona que falleció en Carthage el 27 de junio de 1844, cuando atacaron principalmente a José, pero fallecen los 2 hermanos Smith en esa fecha. Él se quedó viudo por primera vez en 1837, en octubre de 1837, fallece su esposa Jerusha, y en diciembre de ese año, 2 meses y medio después, y este nombre les va a sonar muy familiar, Mary Fidden Smith fue su segunda esposa, quien fue la madre de Joseph Fidden Smith y luego de Joseph F. Smith, y luego de esa línea es de donde desciende uno de los apóstoles actuales, que es el apóstol M. Russell Ballard, ¿sí? Entonces, este es Hiram Smith. Él siempre estuvo con José. Él estuvo, cuando los arrestaron en la cárcel de Liberty, los 5 meses que estuvieron ahí, él estuvo con José al lado, y luego estuvo ya en el martirio que te acabo de platicar. Este es, pues, Hiram. Ya que he dicho todo esto acerca de Hiram, te voy a leer algo que dijo su propio hermano José acerca de él. Claro, me encantaría que lo hicieras. ¿Sí? Adelante. Mira, dice
en History of the Church, dice, el profeta escribió, lo amo con un amor que es más fuerte que la muerte. Y en otra ocasión, también en el tomo 5 de History, dice lo siguiente, hermano, qué corazón tan fiel tienes, que el eterno Jehová corone tu cabeza con bendiciones sempiternas como recompensa por el cuidado que has brindado a mi alma. Cuántos dolores hemos compartido juntos. Qué maravilloso. Y otro que te va a conmover. Hemos mucho leído o visto en la literatura de la iglesia algunos extractos de las cartas de José hacia Emma cuando estaba encarcelado. Bueno, cuando estuvieron en la cárcel de Liberty, en ese frío invierno de 1838-1839, cuando viene la sección que está en Doctrina y Convenios donde José dice, oh Señor, ¿en dónde estás? ¿Sí? En esa época, en el mes de marzo, Hiram le escribe esta carta a su esposa, que era Mary Fielding Smith. Le dice lo siguiente, y lo menciono con el solo hecho de ver el corazón tan noble que él tenía, y le escribe lo siguiente a su esposa: lo más duro de mi dificultad era preguntarse cómo estarían ella y la familia. Cuando pienso en tus aflicciones, mi corazón se atormenta de dolor, pero ¿qué puedo hacer? Y él solo contesta esa pregunta diciendo, que se haga tu voluntad, oh Señor. Entonces él dice, ¿qué puedo hacer? Estoy encerrado, no puedo salir. Tengo 5 meses congelándome, comiendo comida echada a perder aquí. ¿Qué puedo hacer? Y él contesta, que se haga tu voluntad, oh Señor. Entonces ve el maravilloso corazón, la nobleza y la integridad que tenía este hombre, este hermano de José Smith, y es él justamente a quien está dirigida esta revelación de la sección 11, Doctrina y Convenios. Qué gran enseñanza y aprendizaje hemos tenido el día de hoy con todo lo que nos has compartido. Y, por ejemplo, esto último que nos compartes, yo no tengo la oportunidad de poder leerlo ni poder escucharlo, acerca de cómo el profeta habla de su hermano, ¿no? Quien lo ve él acerca de todo como lo que hicieron juntos, incluso compartió en el dolor, ¿no? Y después, como bien dices, la nobleza que se recalca de Hiram, de cómo él también se preocupa por su esposa y toda la situación que está viviendo, ¿no? y que va a vivir. Y pues él dice, que se haga tu voluntad, Señor. Todavía termina reconociendo, pues, quien tiene todo el poder es el Señor. Y fíjate, en nuestras vidas. Sí, de hecho, todo esto que estás diciendo todavía me llevó a recordar una escritura que está en la sección 124 de Doctrina y Convenios. Esta sección es muy singular, suceden 2 cosas. A Hiram en esta sección se le nombra patriarca de la iglesia, porque ya había muerto Joseph Smith padre, y es donde se le nombra presidente, asistente o a que ocupe el lugar de Oliver Cowdery. Y el Señor en el versículo 96 de esta sección dice lo siguiente: para que mi siervo Hiram testifique de las cosas que le mostraré. Y aquí viene lo que el Señor dice, a fin de que su nombre se guarde en memoria honorable. ¿El nombre de quién? De Hiram. Entonces el Señor diciendo que el nombre de Hiram se guarde en memoria honorable, de generación en generación, para siempre jamás. De generación en generación, me encanta. Esta revelación se recibe en enero de 1841, o sea, 3 años y 4 meses posteriores iba a morir Hiram Smith. Entonces el Señor desde entonces ya está diciendo que se guarde su nombre honorablemente. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Eso me hace reflexionar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para que el Señor me considere de esa manera? Para que el Señor considere que mi nombre se guarde honorablemente de generación en generación. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Qué clase de hombre es Hiram para que el Señor haya dicho eso de él? Bueno, creo que mucho de la respuesta está en esta sección 11. Tú vas a tu bendición patriarcal, Luz, o yo voy a mi bendición patriarcal, y en la medida en que yo lea esa bendición patriarcal, yo voy a alcanzar o puedo alcanzar las promesas que el Señor me ha prometido a mí. Aunque Hiram Smith ciertamente recibió una bendición patriarcal en 1832 en manos de su padre,
esta revelación, la sección 11 de Doctrina y Convenios, es el Señor hablándole a él. Entonces creo que la clave para que el Señor haya dicho esto acerca de él es que él, es decir, que él haya dicho que su nombre se guarde honorablemente, es que él cumplió con lo que se le dijo en la sección 11 de Doctrina y Convenios. Y es aquí ya donde entramos al contenido propiamente de la sección, ¿no? Ajá. Pero algo, por todo lo que mencionas, Salvador, creo que es esta parte, ¿no? Qué hombre con qué integridad, ¿no? Para que pudiera recordarse por generaciones su nombre honorablemente, ¿no? Y también algo que me hace a mí reflexionar de esta parte, que vamos a esta sección, donde él le dice, yo también quiero ser parte de esto. Y fue mucha parte de esto, ¿no? Por todo lo que nos has compartido, podemos ver todo lo que realmente él hizo parte, ¿no? O sea, yo creo que él ya sabía como, a ver, ya me voy a poner ahora sí mis guantes para trabajar en la obra. Él ya estaba listo para hacerlo. Por eso viene tan deseoso con José y le dice, ¿cómo puedo ser parte de todo esto? ¿Qué me toca a mí ahora, no? Dímelo a mí, pregunta al Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Sí. Entonces, yo ya estaba preparado, ¿no? Entonces, qué para que podamos nosotros ser como esta parte de Jairo, ¿no? De poder decir, quiero ser parte de esta obra, ¿qué hago? Y esta parte es la que podemos aprender en Doctrina y Convenios, en la sección 11, en el versículo 5 y 6. Salvador, ¿puedes leer, por favor? Sí, dice, por consiguiente, si me pides, recibirás. Si llamas, se te abrirá. Ahora, ya que has pedido, he aquí, te digo, guarda mis mandamientos y procura sacar a luz y establecer la causa de Sion. Entonces vemos como aquí el Señor le dice, ya que has pedido. Eso en sí mismo me dice que Jairo fue ante el profeta y seguramente ya en sus oraciones personales él estaba pidiendo al Señor cómo podía él participar en la obra. Me imagino, es mera conjetura mía, que Jairo sintió la impresión de ir con el profeta y que ya estando con él, ahora sí, esto no es conjetura, ¿sí? El profeta recibe una revelación para él. Entonces eso en sí mismo me dice que él tenía el deseo, ¿no? Porque dice, ya que has pedido, bueno, ya que viniste, ya que tienes el deseo, Sí. órale, ahí te va. Y le dice, Sí. guarda mis mandamientos. Ajá. Y procura sacar a luz y establecer la causa de Sion. Y en el versículo 8, vayamos a él, le dice, de cierto te digo, que se te concederá según lo que de mí deseares, y si quieres, serás el medio para hacer mucho bien en esta generación. Y vaya que lo hizo, ¿no? Por eso decía yo hace un momento que creo que una de las claves para que el nombre de Jairo se haya preservado tan honorablemente es que él cumplió con los consejos y los mandamientos que el Señor le había dado en esta sección 11. Entonces le dice, serás el medio para hacer mucho bien. Pues, ¿qué tanto bien no hizo que estuvo sirviendo constantemente al profeta, a la iglesia, a su esposa, a sus esposas cuando las tuvo, a sus hijos y a los santos, ¿no? Que su nombre se ha recordado como uno de los mártires de la restauración. Sí, así es. Y como bien lo dices, ¿no? Hasta su nombre se fue de manera honorable hasta por generaciones hasta el día de hoy, que hoy estamos hablando de él, ¿no? Sí. Okay. También algo que podemos ver, bueno, en este versículo a mí me gustó porque el Señor dice, te concederé según lo que deseas. ¿Sí? Lo que de mí deseas. Y esta es una gran lección para mí y para todos, ¿no? Yo deseo trabajar en la obra del Señor. El Señor me va a conceder este privilegio. Yo deseo tener posibilidades de ayudar a otros, de bendecir la vida de mi familia. Si yo le pido, el Señor me va a poner el camino y los medios para que yo pueda tener la oportunidad de cumplir o de llevar a cabo estos deseos. Sí, así es. Pero cada uno de nosotros vamos a tener esta oportunidad y la tenemos, ¿no? Y es parte de lo que tenemos que aprender a cómo poder entrar a trabajar en esta obra.
Me gustaría que leyéramos también el versículo 10, 11 y 12. Salvador, ¿puedes leer 10 y 11, por favor? Sí, claro que sí. Dice en el versículo 10, he aquí, tienes un don, o tendrás un don, si de mí lo deseas con fe, con un corazón sincero, creyendo en el poder de Jesucristo, o en mi poder que te habla. Porque he aquí, soy yo el que hablo. He aquí, soy la luz que brilla en las tinieblas, y por mi poder te doy estas palabras. Así es, le menciona que tiene un don ¿Don? o que lo tendrá, ¿verdad? Sí. Y entonces después en estos versículos, en el versículo 11 todavía le dice, yo soy el que hablo. El Señor está dando testimonio de él, ¿sí? Y le dice que por él tendrá el poder, le doy estas palabras, ¿sí? Entonces podemos ver cómo el Señor le habla directamente incluso a él. Eso le dice, ¿no? Lo reconoce a él. Sí, Tú le eres dice, Jairo. aquí tú eres Jairo, ¿no? Ajá. Recordaremos que hemos hablado de cuán personalmente el Señor nos conoce y le dice a José, eres José, Sí. todavía eres escogido. Y luego con Oliver le dice, Sí. eres Oliver. Y luego aquí a Jairo le dice, eres Jairo. Eres Jairo. Sí. Entonces vemos cómo es que el Señor nos conoce personalmente. Nosotros bien podemos poner nuestro nombre ahí y podemos poder reconocer la guía del Señor y ver de qué manera el Señor nos está hablando a nosotros particularmente. Sí, y entonces poder ver cómo esto nos puede fortalecer, ¿sí? El saber que el Señor me conoce de manera particular, a mí, toda como soy, a Luz María, con tus defectos, con tus virtudes, a ti también, Salvador, y a cada uno de nosotros. Y en el versículo 12, miren lo interesante que lo que él menciona. ¿Lo puedes leer, Salvador, por favor? Dice, y ahora, de cierto te digo, pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno. Sí, a orar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud, y este es mi espíritu. Entonces, ¿cuál es el espíritu del Señor? El Espíritu del Señor, pues es el Espíritu Santo, ¿no? Ajá. Es miembro de la Trinidad y esta parte es una parte doctrinal. Creemos en Dios el Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y nos enseña específicamente en este versículo que, bueno, le dice a Jairo, bueno, pon tu confianza en ese Espíritu. Y le dice, ¿y este Espíritu qué es lo que va a hacer? ¿O de qué manera obra en nosotros? Bueno, nos induce a hacer lo bueno y nos induce a orar rectamente y a andar humildemente. Entonces, otra vez, ¿qué clase de humildad demostró Jairo cuando fue ante el profeta para recibir esta revelación? ¿Qué clase de humildad demostró Jairo cuando siempre y en cada momento estuvo dispuesto a apoyar fielmente al profeta? Sí. ¿Sí? Entonces, lo comenté hace un momento y lo reitero, Jairo fue uno de los hombres que más fielmente apoyó la causa de Sion, que más fielmente apoyó al profeta. Por ahí también estuvo Brigham Young, por ahí también estuvo Heber C. Kimball. Jairo estuvo desde el principio, desde la década de 1820, y él ya estaba ahí, y el Señor le dice, confía en el Espíritu te va a inducir a hacer lo bueno, a hacer lo justo, y te va a inducir a ser humilde. Y vemos cómo Jairo tuvo esa humildad, y ese deseo de justicia, de hacer lo bueno, de hacer lo que es correcto. Sí, y yo creo que esta es la parte donde el Señor le estaba como que reforzando a Jairo esto que él ya sabía, ¿no? Como dices tú, la humildad, el seguir su humildad, el tratar de hacerlo justo, pero todavía por el Señor le recalca, ¿no? O sea, como confía en este espíritu, ¿no? Y si nosotros alguna vez tenemos duda de cuál es el espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo, pues recordemos que si nos invita a hacer lo bueno, pues viene del Espíritu. Y si andamos como que dudando y haciendo otras cosas por ahí que no son correctas o no es lo más bueno, pues ya no viene del Señor, ¿sí? De hecho, en el versículo siguiente le enseña el Señor algo similar a lo que le había dicho a Oliver. De hecho, lo más probable es que no haya habido una comunicación entre, mira, Oliver y Jairo, esto me dijo a mí el Señor, sí, pero aquí parece que el Señor se preocupa por enseñarle de primera mano de manera individual a Oliver, sí, perdón, a Jairo, tal cual lo había hecho con Oliver. Y le dice en el versículo 13, te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu corazón.
¿sí? A Oliver le había dicho que le hablaría a su mente y a su corazón, y aquí le dice, iluminaré tu mente, y le dice, y voy a llenar tu corazón, tu alma de gozo, ¿sí? Entonces vemos cómo las enseñanzas del Señor, hablando individualmente a cada uno, son las mismas doctrinalmente hablando, y cómo es que a nosotros también nos puede enseñar de manera tan individual y tan personalizada, que nos va a enseñar. Dijo el profeta José Smith, dice, si un hombre aprende a llegarse a él, o sea, a Dios, entonces él, Dios, va a llegarse a ese hombre. Si nosotros aprendemos a llegarnos a Dios, el Señor va a acercarse a nosotros, y entonces nosotros vamos a recibir luz en nuestra mente y vamos a recibir gozo en nuestra alma. Sí, así es. Entonces, esto es lo que también de esta manera el Señor nos puede hablar a nosotros, recordando que su Espíritu va a iluminar nuestra mente, incluso podrá llenar nuestra alma de gozo. Me gustaría que pasáramos incluso al versículo 19 para reforzar un poquito de esto que hablábamos de lo que le dice el Señor a Jairo. ¿Se puede leerlo, por favor, Salvador? Allégate a mí con todo tu corazón, para que ayudes a revelar esas cosas de las que he hablado. Sí, la traducción de mi obra. Sé paciente hasta que lo realices. ¿Le dice que sea qué? Paciente. Y a mí me gusta esta palabra que le dice, allégate. Y es parte de lo que te comentaba yo hace un momento, ¿no? Cuando el profeta, en este discurso que dio en abril de 1844, en su última conferencia general, que enseña eso, ¿no? Si un hombre aprende a llegarse a Dios y a conocer su naturaleza, entonces Dios se va a llegar a él. Así es. Entonces, ahorita que hiciste esta pregunta reflexiva de cómo podemos allegarnos, ¿no? Poder recordar que allegarnos también a todo lo bueno es una manera de llegarnos al Padre, ¿no? Y también recordar que podemos allegarnos a Él como Él se allega a nosotros. Entonces creo que es una gran enseñanza que podemos aprender aquí de toda esta experiencia que tuvo Jairo, y pues bueno, es parte de lo que también incluso en el versículo 21 le dice el Señor. ¿Puedes leérselo? Sí, en el versículo 21 dice lo siguiente: no intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla, y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás mi poder, tendrás mi espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. Bueno, pues todos queremos tener el poder de Dios, ¿no? Qué maravilla poder tenerlo, pero primero tenemos que, como aquí le dice el Jairo, ¿no? Si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra, pero primero hay que procurar obtenerla. Después de tenerla, solita se va la lengua, ¿eh? Cuando ya hemos adquirido este conocimiento y empezamos a compartir y a hablar con las personas acerca del Evangelio, acerca de lo que hemos aprendido, por sí solo empezamos, y hasta uno dice, fíjate que recuerdo que leí en esto y aprendí, pero al momento de estar, procurar conocer esta palabra del Padre, de obtenerla y conocer la doctrina por sí mismo, vamos a empezar a hablar y compartir las enseñanzas que hemos tenido en nuestras vidas, de esta doctrina que hemos aprendido. En el siguiente versículo cierra la idea el Señor, ¿no? Cierra el consejo y le dice, pero por ahora guarda silencio, Jairo, ¿sí? Le está diciendo, tranquilo, por ahorita calladito te ves más bonito, le está diciendo. Y luego le dice, estudia mi palabra que ha salido entre los hijos de los hombres. A ver, le dice, primero procura obtener mi palabra. Y el Señor le dice, te voy a decir cómo. Versículo 22, ¿cómo estudia mi palabra que ha salido? ¿Cuál es la que ya ha salido? La Biblia. O sea, para ese momento lo único que tenía Jairo era la Biblia, ¿sí? Y le dice, y también estudia mi palabra que saldrá entre ellos, o lo que ahora se está traduciendo. Es decir, una vez que tengas el libro de Mormón, estúdialo, ¿sí? Entonces, cuando tú tengas uno y otro, estudia ambos, y eso te va a dar mi espíritu, y eso te va a dar mi poder, y entonces vas a tener el poder para convencer a los hombres. Ese es el consejo para Jairo,
Ese es el consejo para nosotros. Así es, y esta es la parte que podemos aprender, de qué manera podemos procurar la palabra, tenemos que estudiar. Habrá momentos donde tendremos que guardar silencio y está bien. Sí. Y de esa manera podemos aprender cómo a través incluso de una revelación que fue dada a Jairo, en esta época todavía sigue aplicando para nosotros. Salvador, ¿qué te llevas de estas secciones? Bueno, me llevo los consejos que el Señor le da a Jairo, los tomo para mí y voy a procurar, que fue el consejo que le dio el Señor a Jairo, procurar aplicarlos en mi vida para que, en nombre de las lecciones, para salir triunfante. ¿Qué necesito para salir triunfante? Busco en las Escrituras, busco consejos, busco guía, busco doctrina, la aplico en mi vida, me preparo, procuro obtener la palabra del Señor. ¿Para qué? Para salir triunfante. Entonces, con eso me quedo, ¿no? De que a través del estudio obtengo la palabra de Dios y esto va a hacer que el Espíritu esté conmigo y que yo pueda salir triunfante. Ok, pues bueno, gracias por compartir tus aprendizaje con nosotros y las enseñanzas que has tenido el día de hoy. Y pues bueno, con esto terminamos estas secciones 10 y 11. Nos veremos para la próxima semana con las siguientes secciones que toca analizar. Gracias por acompañarnos, gracias por este tiempo que has pasado con nosotros. Si tienes algún comentario en relación con lo que se ha dicho, hazlo, ponlo. Hemos estado muy contentos y muy felices de empezar a recibir ya comentarios en nuestra página y si lo haces lo vamos a contestar de primera mano. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bye.